Hola, me llamo Andrés Gamboa y me contacté contigo la vez pasada en YouTube. Mis historias son las siguientes. Tenía 13 años cuando descubrí que el terror no siempre pertenece a las películas, que a veces se mete en tu habitación, se sienta en tu cama y te observa en silencio. Yo era un fanático de todo lo oscuro, devoraba cintas de horror, buscaba leyendas en libros viejos y me emocionaba en cada historia de monstruos, fantasmas y demonios. Creía que el miedo era solo entretenimiento hasta que dejó de ser ficción. Al principio, las noches eran normales. Me acostaba tarde después de ver alguna película y me dormía pensando en escenas perturbadoras. Pero pronto algo cambió. Recuerdo la primera vez como si hubiese ocurrido anoche. Desperté en la madrugada con los ojos pesados y de pronto sentí que no podía moverme. Quise girar el cuello, pero mi cuerpo estaba rígido, atrapado bajo un peso invisible. Lo más inquietante fue la voz. No era un susurro humano, era algo gutural, áspero, como si viniera de un lugar donde las palabras son creadas con odio. Esa voz me insultaba, me llamaba por mi nombre, me decía cosas terribles y cada palabra quemaba como veneno. Intenté gritar, pero mis labios estaban sellados y lo único que logré fue un murmullo ahogado que se perdía en la oscuridad. Mi respiración se volvió un tormento. Era como si alguien se hubiese sentado sobre mi pecho. El aire se espesaba, se volvía denso, imposible de tragar. Sentía que mis pulmones imploraban oxígeno, mientras aquella presencia invisible pero pesada me aplastaba el alma. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. En la puerta de mi habitación había una sombra. No tenía forma definida, no era un simple juego de luces. Era alta, más oscura que la misma oscuridad que la rodeaba. Y lo peor, sabía que me estaba observando. Y de pronto esa silueta dio un paso adentro. No caminaba, se deslizaba. En un parpadeo ya no estaba en la puerta. Estaba encima de mí. Sentí el colchón hundirse, como si un cuerpo pesado hubiera saltado sobre la cama. Quise gritar el nombre de mis padres, pero mi garganta era un muro bloqueado. Lo único que escuché fue esa voz cruel, burlándose y alimentándose de mi miedo. Cada noche se repetía. No importaba si dejaba una lámpara encendida, si rezaba antes de dormir o si tapaba las sábanas. No importaba si dejaba una lámpara encendida, si rezaba antes de dormir o si me tapaba con las sábanas hasta el cuello. La sombra siempre volvía. Siempre encontraba la manera de cruzar la puerta y paralizarme en mi propio cuarto. A veces lograba abrir los ojos apenas un poco, lo suficiente para ver cómo la silueta permanecía allí, inmóvil, vigilando. Otras veces la veía moverse rápido, como si quisiera alcanzar la esquina de mi mente donde aún quedaba un poco de cordura. Lo más aterrador era esa certeza de que no estaba soñando. El colchón se hundía de verdad y el aire se me iba de verdad. Esa voz que me insultaba era tan real como mi miedo. Mi obsesión por el cine y el terror no ayudaba. Empecé a sentir que cada película que veía abría una grieta más grande entre mi mundo y ese otro, oscuro, donde habitaban las cosas que no debían existir. Era como si esas historias alimentaran a la sombra, como si le dieran fuerza. Pasaron meses. Cada noche era una batalla perdida. Mi cuerpo temblaba al caer la oscuridad y dormir se convirtió en un castigo,
Pensaba que quizás estaba condenado a convivir con esa entidad para siempre, pero inesperadamente todo cambió. El último recuerdo que tengo de la sombra fue el más intenso. Una madrugada en la que, además de los insultos, escuché risas. Risas secas, quebradas, que parecían salir de todos los rincones de la habitación. Creí que moriría allí mismo. Cuando logré incorporarme con el corazón desbocado, tuve una revelación. No quería más terror en mi vida. Dejé de ver películas de horror. Dejé de buscar leyendas. Dejé de invocar, aunque fuera inconscientemente, lo que se esconde en la oscuridad. Y de alguna forma, como si esa parte se hubiese cerrado definitivamente, la sombra desapareció. Nunca volvió. Pero todavía algunas noches, cuando la casa está en silencio absoluto y la luz de la luna apenas roza la puerta de mi habitación, no puedo evitar recordar su silueta inmóvil allí, observándome. Y me pregunto, ¿de verdad se fue o simplemente está esperando a que vuelva a abrir la puerta? Creí que había terminado con la sombra, que al dejar atrás las películas de terror y mis obsesiones juveniles también había enterrado esa presencia que me atormentaba de niño. Pasaron los años, me convertí en adulto y poco a poco me convencí de que todo había sido parte de una imaginación desbordada. Pero la oscuridad siempre encuentra la forma de regresar. Todo comenzó en sueños. Eran sueños simples, casi aburridos. Yo caminando por las calles conocidas, atravesando pasillos que parecían sacados de mi infancia, o dentro de mi propia casa en un día cualquiera. Pero había un detalle extraño. Aunque todo parecía normal, sentía una tensión invisible en el aire, como si algo me vigilara desde la distancia. Y entonces aparecía una sombra, la misma silueta oscura que me había conocido de niño, pero ahora más definida y más agresiva, con algo nuevo que la volvía insoportable de mirar. 2 ojos rojos, brillantes, como carbones encendidos en la penumbra, ojos que parecían atravesar cualquier defensa que intentara levantar. No era un simple sueño, esa cosa me tocaba. Recuerdo la primera vez que me tomó de la mano. El dolor fue insoportable, como si los huesos de mis dedos crujieran bajo la presión inhumana. Lo más aterrador era que yo sabía que estaba soñando, y aún así el dolor era real. Pude sentir su piel áspera y helada, clavándose en la mía como garras invisibles. Intentaba soltarme, correr, despertar, pero nada funcionaba. La sombra me arrastraba hacia la oscuridad, como si quisiera arrancarme de la realidad misma. En otra ocasión lo recuerdo demasiado bien. El sueño comenzó tranquilo. Yo estaba sentado en el banco del parque, escuchando el sonido del viento entre los árboles. Y de repente, el silencio se volvió absoluto. Ni un solo insecto, ni un solo murmullo. Solo yo y el peso de una mirada ardiente sobre mi nuca. Me giré y allí estaba. Sus ojos rojos me clavaron en el suelo. La sombra se deslizó frente a mí, y antes de que pudiera reaccionar, saltó sobre mi pecho. El impacto me dejó casi sin aire. Caí de espaldas en cuestión de segundos. Sus manos, negras como humo sólido, rodearon mi cuello. Sentí cada dedo apretando, hundiéndose en mi tráquea, cerrando el paso del aire. No era un sueño en el que uno finge asfixiarse, no. Era real. Podía escuchar el crujido de mi garganta, podía sentir cómo mis pulmones imploraban oxígeno y cómo mi corazón golpeaba desesperado entre mis costillas. Intenté despertar. Grité en silencio dentro de mi cabeza, pero nada sucedía. La sombra me estaba matando. Los segundos se hicieron eternos. Mi visión se nublaba. Mis manos arañaban el vacío hasta que, en un destello de dolor, logré abrir mis ojos. Y estaba en mi cama, jadeando, empapado de sudor.
Pero el alivio no duró mucho, porque aunque desperté aún podía sentir la presión en mi cuello como si sus dedos hubiesen dejado una marca invisible en mi piel. Me levanté, encendí la luz, revisé cada rincón de la habitación y estaba solo. Y al mismo tiempo no lo estaba. Esa pesadilla no ocurrió una sola vez. Se repitió. Cambiaban los escenarios. Un pasillo oscuro, un bosque siniestro, incluso mi propia casa. Pero el patrón era el mismo. La sombra aparecía, me encontraba, me tocaba y el dolor siempre era real. Era como si mi inconsciente no pudiera escapar de ella. Como si hubiese cruzado el límite entre el mundo onírico y el físico. Y cada noche me hacía la misma pregunta. ¿Realmente estaba soñando? ¿O esa cosa había aprendido a alcanzarme incluso en mis sueños? Hasta hoy sigo sin tener respuesta. Lo único que sé es que los ojos rojos nunca se olvidan. Cuando los ves una vez, permanecen contigo como brasas encendidas en la memoria. Y cada vez que cierro los ojos para dormir, no puedo evitar pensar en cualquier momento volverán a abrirse frente a mí, esperando el instante perfecto para atacarme de nuevo. Si tienes experiencias, vivencias o incluso pruebas que quieras compartir, puedes dejarlas en los comentarios, enviarlas de forma anónima a través de Instagram o por correo electrónico. Esto fue Archivo X13.